Encio, muy buenas tardes para usted, para todo el panel que siempre lo acompaña aquí en Focus Noticia y bueno, y para toda la audiencia. Pues nada, ¿cómo le digo? Con muchísima alegría recibo este fallo de tutela, esta intervención de el Tribunal Superior de Bogotá que ordena el restablecimiento inmediato de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que es lo justo, creo que es lo legal, creo que es lo que correspondía en derecho y sin duda alguna, pues digamos que viene a remediar una grave violación de los derechos fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez que se materializó con la sentencia de primera instancia. Entonces, con mucha satisfacción, ustedes saben que cuando uno se dedica al tema del derecho penal, pues la libertad es lo más sagrado que existe y cuando se conculca es algo, digamos, muy doloroso y sobre todo en la forma que sucedió y que esta decisión esté restableciendo la libertad de forma pronta, pues es algo, digamos, muy satisfactorio y así lo recibimos con respeto, con prudencia, pero con alegría de que se pudieron restablecer los derechos fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez. Doctor Juan Felipe, ¿ya ha podido leer rápidamente ahí la decisión, el fallo de tutela y qué encuentra usted como interesante? Y la otra pregunta es, ¿qué incidencia tiene este fallo de tutela en la apelación que ustedes presentaron? Pues Florencio, como usted bien lo indica, hace contados minutos fuimos notificados de esta decisión, de este fallo de tutela. Se amparan el derecho fundamental a la libertad. Se ordena al juzgado que se libre una boleta, digamos, de libertad de forma inmediata. Se restablece entonces el derecho que el doctor Álvaro Uribe Vélez venía gozando a lo largo del proceso, que nunca ha debido ser limitado porque no se cumplían las exigencias legales ni de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional eh, para, digamos, ordenar esta detención hasta tanto quedara en firme la sentencia. Entonces, no solamente se restablece la libertad, sino que, digamos, que se termina por garantizar algo que es muy importante, que es la presunción de inocencia, porque todo ciudadano se presume inocente hasta tanto no medie un fallo que reconozca lo contrario y que ese fallo tenga características de firmeza, es decir, que sobre el mismo no recaiga ningún otro recurso. Entonces, pues la lectura rápida que he podido hacer de la sentencia es que están aceptando los planteamientos que hizo la defensa en esta tutela, la defensa pues liderada por el doctor Jaime Granados, quien fue quien presentó, digamos, esta tutela, y en ella básicamente lo que nosotros alegábamos era que la motivación que utilizó la señora juez de primera instancia al momento de proferir la sentencia en punto a el tema de la detención del doctor Álvaro Uribe Vélez mientras se surtía el proceso, pues no cumplía con los estándares que establece la jurisprudencia. ¿Sí? Sobre este punto, digamos, ha habido mucha discusión en Colombia sobre cuándo se puede privar de la libertad a una persona en el curso del proceso, no solamente en el tema de las medidas de aseguramiento, sino también cuando ya media una sentencia condenatoria de primera instancia, pero en estos eventos particularmente se ha determinado que tiene que ser bajo unos estrictos criterios de necesidad, de proporcionalidad y de racionalidad, y sobre todo que se debe garantizar algo que es fundamental, la presunción de inocencia. Entonces, cuando nosotros conocimos esta sentencia de primera instancia, sentencia que, como bien lo he dicho, en mi criterio se equivoca en múltiples aspectos, uno de los tal vez errores más crasos que cometió la señora juez, entre todos, es haber dispuesto la privación de la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Era una decisión totalmente sin sentido, que contrariaba la realidad procesal y una decisión que tuvo una motivación lamentable. ¿En qué sentido o por qué digo esto, Florencio?
porque prácticamente que la señora juez estaba anticipando los criterios propios de la necesidad de la pena para determinar si él debía permanecer detenido en lo que faltaba de proceso mientras la sentencia queda en firme y si esa condena que ella profirió pues es confirmada o es revocada. Eh, y ella, digamos, acudió a unos criterios equivocados, como hablar de, digamos, hablar de el tema de la resocialización, hablar del tema de de la necesidad de mandar unos mensajes a la sociedad, de que la pena sea ejemplarizante, que no vaya a haber una sensación de impunidad. Todas esas son cuestiones, digamos, discutibles, pero que tienen que ver esencialmente con los fines que debe cumplir la pena. Pero si una persona apenas ha sido condenada en primera instancia, además con una sentencia, digamos, bastante cuestionable, no se puede anticipar esa discusión sobre la pena que supone que la sentencia esté en firme desde este momento. Y lo que se ha dicho es que esta detención tiene que cumplir unas finalidades específicas y que eso se tiene que valorar de una forma muy estricta. No fue lo que pasó acá en este caso. Adicionalmente, como lo escuchaba recientemente antes de empezar la entrevista al doctor Johnny, la juez incluso acudió a reprochar supuestas acciones dilatorias que no justificó, no dijo cuáles eran y que por el contrario mostramos que no eran tales, que el comportamiento procesal tanto del doctor Uribe como de la defensa fue respetuoso del ordenamiento jurídico y que por el contrario, lo que ella llamó, digamos, maniobras dilatorias no fueron más sino el ejercicio propio de los recursos que establece la ley, de los mecanismos procesales que establece la ley e incluso de acciones de tutela que fueron resueltas de forma favorable. Aquí hay que destacar algo, Florencio, y perdóneme, me extiendo, pero es muy llamativo que en este caso sea, si no estoy mal, la tercera vez que nos falla una acción de tutela a favor, ¿sí? En el curso del proceso. Eh, nos fallaron una acción de tutela porque la señora juez no quiso dar un tiempo extra para analizar una documentación y para que la defensa pudiera hacer un descubrimiento y nos estábamos quedando con la posibilidad de ir a un juicio sin pruebas y tuvo que intervenir el Tribunal Superior de Bogotá para efectos de garantizar los derechos al debido proceso y permitirle a la defensa hacer su descubrimiento y poder presentar pruebas en juicio. Cuando se recusó a la señora juez por todo el cúmulo de actuaciones que en nuestro criterio hacían evidente que se rompía con la imparcialidad judicial, tuvimos que acudir a la acción de tutela y fue en este caso la Corte Suprema de Justicia quien tuteló y estableció que se había vulnerado el debido proceso eh, para efectos de eh, el trámite que la señora juez le dio a la recusación cuando simplemente quiso rechazarla de plano sin darle trámite a la misma. Y en este caso, ni más ni menos que en la sentencia se denota una nueva vulneración de los derechos fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez, ni más ni menos el más sagrado de todos, que es la libertad, por la forma en la cual se terminó tomando esa decisión totalmente excesiva, totalmente arbitraria en mi criterio, sin una motivación válida. Y ahí está la evidencia que es el tribunal quien acoge los argumentos de la tutela, los argumentos de la defensa y de forma extraordinaria tiene que intervenir para garantizar la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez. Algo que no es tan frecuente que suceda, Florencio, en este tipo de casos, que el juez de tutela deje sin efecto uno de los numerales de la parte resolutiva y ordene la libertad. Entonces, eh, eso, digamos, a grandes rasgos es lo que se decidió en esta acción de tutela. Doctor Juan Felipe, ya ustedes los abogados del expresidente Álvaro Uribe ya se comunicaron con él, ya hablaron con él en los últimos minutos. Eh,
tuve la ocasión muy brevemente de informarle, Florencio, no he podido tener una conversación detallada del tema con el doctor Uribe, está enterado del tema y bueno, esperaremos, digamos, su reacción también. Creo que este tema no solamente tiene que ver con el doctor Uribe, yo creo que aquí se sienta un precedente muy importante, Florencio, sobre el respeto a la libertad en el marco de los procesos penales. Mire usted lo contradictorio que era el hecho de que al doctor Uribe se le estuviera privando de forma inmediata de su libertad, mientras que en el caso de Diego Cadena, el juez, aplicando los criterios jurisprudenciales vigentes y la normatividad vigente, hubiera determinado que el doctor Diego Cadena pudiera permanecer en libertad mientras continúa el proceso. Entonces, yo creo que es un precedente muy importante eh, en general para este tipo de casos, pero adicionalmente porque nos muestra o le muestra a la comunidad, no solamente jurídica, sino a la comunidad en general, que es una violación más que se ha evidenciado a los derechos fundamentales del doctor Álvaro Uribe Vélez en este proceso. Y así, puedo decirlo, Florencio, así como pudimos demostrar que este punto de la sentencia o este capítulo final de la sentencia fue sumamente equivocado en su abordaje, pues estamos esperanzados que en la apelación que se presentó de fondo eh, se, pueda, se puedan evidenciar, Florencio, múltiples errores que la lectura de esta decisión condenatoria totalmente injusta pues traen consigo. Entonces, eso le puedo decir, Florencio. Doctor Juan Felipe, el senador Iván Cepeda acaba de asegurar que apelará a la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá de concederle la libertad a Álvaro Uribe. Respetamos, dice, abro comillas, respetamos esta decisión judicial, mas no la compartimos. El senador Iván Cepeda sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que deja en libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez. A propósito, él dice que la impugnará, bueno, la apelará, es la impugnación. Sin embargo, así se impugne la tutela y la decisión y la orden de dejar en libertad inmediata a Álvaro Uribe Vélez, no se modifica, a pesar de que se impugne, se interponga el recurso, doctor Juan Felipe. Así es, Florencio, usted tiene toda la razón en ese punto. Las decisiones de tutela son de cumplimiento inmediato y más cuando media adicionalmente un derecho fundamental tan trascendental como es el tema de la libertad. Me sorprende, digamos, o no me sorprende lo del senador Cepeda. Obviamente, pues él está en su legítimo derecho de impugnar la decisión si cree que está equivocada, pero pues digamos que aquí lo que pasa es que hay un doble discurso, ¿no? Somos defensores de los derechos humanos cuando me conviene. Es decir, este tema de la libertad, pues no es un tema, no es un favor personal que se le está haciendo a Álvaro Uribe Vélez, no es algo que el Tribunal Superior le está determinando porque sí, sino porque hay unos estándares eh, normativos y jurisprudenciales que vienen no solamente de la legislación colombiana ni de los fallos de las autoridades judiciales colombianas, sino de todo el desarrollo que ha hecho el sistema interamericano de derechos humanos que conoce perfectamente el senador Cepeda. Entonces me sorprende que siendo uno un defensor de los derechos humanos, que siendo uno un defensor a ultranza de ese sistema de protección interamericano de los derechos humanos, pues desconozca un fallo, digamos, tan claro y contundente como este. Voy a pedir el favor es que nuestros panelistas, abogados penalistas que nos acompañan siempre aquí en Focus Noticias, tienen pregunta para usted. Comienzo con el doctor Wilson Pulido, que me ha pedido la palabra. Doctor Wilson, lo escucha el doctor Juan Felipe Amaya. Doctor Juan Felipe Amaya, le saludo cordialmente y le felicito y a través suyo a su cliente, al doctor Álvaro Uribe Vélez. Y esto se hace, doctor Felipe Amaya, porque era lo que nosotros desde la academia, con respeto y consideración, veníamos reclamando. No es posible que se violen estas garantías fundamentales de la presunción de inocencia y el derecho a la libertad
de manera tan subjetiva. Y ahí va mi pregunta, doctor Felipe. Si usted ha tenido tiempo, entendemos que ha sido muy pronto, incluso el canal Focus Noticias fue de los primeros medios, sino el primero que publicó la sentencia. Dice el tribunal en uno de sus apartes que la decisión en la que se fundamentó la señora juez para ordenar la encarcelación del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba llena de subjetividad, que estaba llena de apreciaciones no correctas, inadecuadas, y que incluso hacer reconocimientos como que el expresidente siempre había estado presto a asistir a todas las audiencias y al llamado de la justicia, iba en contravía de lo que precisamente ella manejaba. Y entonces, doctor Felipe, si usted observa el fallo de 1114 páginas, el mismo sigue cargado de mucha subjetividad. Eso quiere decir, doctor Felipe, a ustedes como defensa, que nace una esperanza en ese fallo de posibilidad de revocatoria por parte del tribunal, y hablo del recurso de apelación, al ser también cargado la mayoría de argumentos de la decisión de la señora juez del 1 de agosto de manera muy subjetiva, doctor Juan Felipe Amaya. Doctor Wilson, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias por su pregunta. En efecto, digamos, esta tutela tenía un componente muy interesante sobre el tema de la motivación judicial, porque fíjese usted que casi que la mayoría de los casos de tutela que habían llegado a la Corte Suprema de Justicia sobre este tema tenían que ver con el tema de la ausencia de motivación. Es decir, cuáles eran los tipos de casos que se estaban presentando, que simplemente cuando se negaba el subrogado, entonces inmediatamente los jueces de conocimiento estaban aplicando la detención inmediata. Entonces lo que habían dicho las autoridades judiciales es, un momento, no, aquí no basta con negar el subrogado para inmediatamente ordenar la privación de la libertad, sino que tiene que haber una debida motivación. El caso que nos ocupaba tenía una característica muy particular, y era que si bien la señora juez sí se ocupó, digamos, de motivar, porque hay unas 6, 7 páginas de la parte final de la sentencia donde estaba, en teoría, la motivación de este aspecto, lo cierto es que lo que estábamos discutiendo en sede de tutela era lo que se denomina, a la luz de las causales de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la motivación aparente. Es decir, cuando a pesar de que hay una serie de argumentos expuestos, los mismos no cumplen, digamos, con la carga o digamos, la exigencia que se debe tener para este tipo de decisiones. En el ámbito del tema de la privación de la libertad inmediata mientras el fallo cobra firmeza, pues lo relevante es examinar los criterios de necesidad, de racionalidad, de ponderación y otros aspectos. Pero digamos que eso fue precisamente lo que quisimos denotar, que precisamente esa motivación o era, digamos, aparente en el sentido de que se decía una cosa pero no se detallaba, o era aparente porque aludía a otras cuestiones, o porque se utilizaban argumentos que además eran contravidentes o falsos. ¿Sí? Por ejemplo, como cuando se decía que se había vulnerado o que se había, digamos, afectado el proceso por acciones dilatorias. No basta que un juez diga eso, es decir, eso tiene que tener una correspondencia con lo que se demostró dentro del proceso. Adicionalmente, por ejemplo, se empleaban argumentos tales como que por ser una persona públicamente reconocida en el exterior o por cumplir con obligaciones en el exterior, entonces tenía la posibilidad de fugarse, digamos. Ese tipo de motivación ya encarna, digamos, una subjetividad que rompe con lo que efectivamente permite acreditar la necesidad de una medida de esta naturaleza. Entonces, en este aspecto, que tiene que ver con algo muy pequeño del fallo, porque son unas, como le digo, no más de 8 páginas que tienen que ver con este aspecto, pues la motivación fue completamente deficiente. Fue una motivación además que en nuestro criterio incluso vulneraba la dignidad humana, porque prácticamente ponía al sujeto
en este caso al doctor Álvaro Uribe Vélez, como un instrumento para cumplir unos fines, digamos, cuando todavía se le considera inocente. Entonces, no podemos dejarlo en libertad porque tenemos que mandarle un mensaje importante a la sociedad, o porque la gente va a creer que aquí hay impunidad, o porque no se cumple o no hay igualdad porque es un hombre, digamos, poderoso. Entonces, ese tipo de motivación, digamos, es totalmente equivocada. Y ese reflejo de esas 8 o 7 páginas del fallo, es en realidad lo que usted va a encontrar a lo largo de toda la sentencia. Eh, Subjetivismo a la mayor expresión, el desconocimiento de las reglas básicas en punto a eh, de quién es la carga de la prueba y cómo se prueba, ¿sí? Se desconoce en la sentencia que le corresponde es a la fiscalía probar su teoría del caso, y que no se puede construir una condena solamente poniendo en cuestión la credibilidad de la teoría del caso de la defensa, y como no encuentro creíble o no hallo creíble determinadas pruebas, entonces a partir de ahí solamente justifico lo que yo entiendo como extraño, oscuro o creíble, como una prueba de confabulación o una prueba de responsabilidad. Si usted mira la sentencia en sus distintos apartes donde están las valoraciones, pues va a encontrar que esa es una regla completamente transversal a la motivación de la jueza. Entonces, que haya este primer precedente, pues es esperanzador. Yo creo que la defensa, y tengo que destacarlo, obviamente en cabeza de los doctores Granados y en cabeza del doctor Jaime Lombana, hicieron, digamos, un trabajo, o hicimos un trabajo conjunto en la apelación para discutir en cada uno de los episodios por los cuales se profirió la condena todos esos errores, y para demostrar que no se cumple con el estándar de motivación que está consagrado en la normatividad penal. ¿Y cuál es ese? Pues el que está consagrado en el sentido de que se tiene que llevar el conocimiento más allá de duda razonable para poder emitir una condena. Entonces, lo que se vio en la tutela, creo, es una pequeña muestra de lo que en mi criterio se refleja en la sentencia. Profesor Johnny Giraldo, su pregunta para el doctor Juan Felipe Amaya, que está en directo con nosotros en esta entrevista exclusiva, minutos después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez de forma inmediata. Profesor Johnny, lo escucha el doctor Juan Felipe. Doctor Juan Felipe, primero un saludo, felicitarlo por esa importante labor. Realmente siempre celebraremos la libertad y la presunción de inocencia como derechos fundamentales. Usted hace un momento hacía alusión a un pilar de nuestro Estado social de derecho, que es el respeto por la dignidad humana. Y cuando usted hacía alusión a este derecho, a esta garantía, pues revisando precisamente el contenido de la decisión del tribunal, encontramos una parte que resulta interesante, doctor Juan Felipe, para que usted por favor le pueda explicar a toda la gran audiencia de Focus a qué se refiere el tribunal con esto. Y es lo siguiente, abro comillas. Además, la falladora insistentemente destacó el reconocimiento público de la enjuiciada, pero el derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano, de modo que el sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características, lo cual utilizó la operadora de justicia como un criterio de la peligrosidad por ella percibida, lo cual es subjetivo. ¿Por qué es tan importante este aparte, doctor Juan Felipe? Bueno, yo creo que es importante en un doble sentido. Primero, porque para efectos del tema de este punto que era discusión de la sentencia, o de esta tutela, tenía que ver la dignidad humana, porque no se puede instrumentalizar primero a la persona y convertirla, digamos, en un instrumento para satisfacer determinados fines sin tener en cuenta primero su respeto irrestricto a su dignidad. ¿Qué significa eso? Que a uno no lo pueden utilizar para efectos de, o la libertad de un individuo no puede estar sujeta simplemente para efectos de enviar unos mensajes sociales, como práctica o como de forma explícita lo decía la decisión. Es decir, fíjese usted que incluso
la primera parte de la decisión en punto a la motivación tenía que ver con que la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez tenía que ceder en la medida que había que garantizar la seguridad de la sociedad y la convivencia pacífica. Entonces uno decía, bueno, pero ¿qué significa esto? Que él tiene que estar privado de la libertad para que no haya desmanes, para que se garantice el orden público. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Sí? Y esos son argumentos, digamos, bastante peligrosos en un Estado social de derecho, porque entonces el día de mañana una medida de aseguramiento o una condena entonces se van a fundar sobre ese tipo de argumentos, además totalmente subjetivos y totalmente especulativos. Eh, en segundo lugar, porque el punto central aquí tiene que ver con eh, la acreditación de unas condiciones, digamos, de necesidad específicas. Si las mismas, si las mismas no se cumplen, privar de la libertad al ciudadano anticipando los fines de la pena supone desconocer la presunción de inocencia y darle trato de culpable cuando todavía se presume inocente. Y eso está íntimamente atado a la dignidad humana y a la libertad como garantía. Y lo más importante de todo esto es que eh, el punto de la proscripción del derecho penal de autor implica no solamente que cuando se vaya a tener en cuenta el juzgamiento de una persona se le sancione por los hechos que cometa y no por lo que es, no por lo que representa, ¿sí? No por sus características. Y en este caso, digamos que por un ejemplo claro era, por ejemplo, cuando se decía que el riesgo de fuga estaba dado porque como es una persona que cumple compromisos a nivel internacional, porque dicta conferencias en el extranjero o porque acude a diversos actos en el extranjero, entonces suponemos a partir de eso que hay un riesgo de fuga, ¿sí? Contrariando toda la evidencia que muestran que no solamente concurrió puntualmente a todas las audiencias, sino que cada vez que iba a salir del país, le informaba a la señora juez, le pedía que le enviaran el link de conexión y se conectaba desde cualquier parte del mundo donde estuviera. Entonces, a usted no le pueden endilgar una privación de la libertad porque usted es una persona reconocida, porque usted es un líder a nivel internacional, porque dicta conferencias. No, a usted le pueden privar de la libertad si hay un indicio serio, una prognosis clara de que usted se va a evadir. Entonces, eso es lo que está apuntando el tribunal, reconociendo casi como la señora juez incurre en este tipo de prácticas que están proscritas desde hace siglos en el derecho penal, si queremos tener un derecho penal de corte liberal. Pero adicionalmente, déjeme destacarle algo sobre ese punto, y es que a lo largo de la sentencia, si usted mira, la justificación de la responsabilidad y particularmente la fundamentación o la acreditación de la supuesta determinación por la cual fue injustamente condenado Álvaro Uribe Vélez, prácticamente que va a encontrar un discurso de las mismas características. Es decir, aquí como no hay prueba de que Álvaro Uribe Vélez le dijo al doctor Diego Cadena o a cualquier persona, vaya y busque a este testigo y hágale este ofrecimiento y pídale que falte a la verdad, como eso no existe porque llevamos 8 años de proceso y esa prueba nunca ha existido porque no pasó, entonces ¿cómo suplimos esa carga para buscar la condena? A través de este tipo de criterios eminentemente subjetivos. Como es un líder nato, como controla todo, como no puede dejar desapercibido nada, entonces genera influencia de esta manera en el abogado y a partir de ahí entonces suponemos que hay una conexión psicológica y entonces estamos dando por acreditada la determinación. Eso con todo respeto por la decisión judicial que ya fue impugnada, pues a mi manera de ver, es totalmente equivocado y sienta un precedente, digamos, nefasto.
Entonces, este fallo, digamos, de la acción de tutela, que tiene que ver con otro tema, pero está enmarcado en el tema de la motivación, pues es un pequeño ejemplo de este tipo de motivaciones que están proscritas de nuestro ordenamiento jurídico y que pues han sido cuestionadas por la defensa porque al amparo de ellas se ha proferido una injusta condena. Doctor Romario Camargo Pizarro, su pregunta para el doctor Juan Felipe Amaya, abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Juan Felipe, un cordial saludo. Y bueno, igualmente me sumo a las felicitaciones por el trabajo eh, y que se está viendo ese fruto de la defensa, de ese trabajo que día a día los litigantes pues nos encontramos en el camino. Y precisamente en esa batalla litigiosa habitualmente encontramos, nos encontramos con sensaciones muchas veces encontradas. Y creo que sería bueno que le comentara las sensaciones que sintieron ustedes al ver que en el proceso gemelo, en el proceso contra Diego Cadena, pues precisamente no se priva de la libertad, no se decreta una orden de captura contra Diego Cadena y en el caso del expresidente Álvaro Uribe sí se presentó. ¿Cuál fue el análisis que hicieron ustedes al respecto al ver ese sentido del fallo en el caso de Diego Cadena, teniendo en cuenta que bajo los mismos hechos, mismas circunstancias y demás, pues en el caso de ustedes sí hubo un efecto contrario? Mire, doctor Romario, muchas gracias por la pregunta. Y usted me pregunta lo primero eh, sobre el tema, digamos, de las sensaciones en este tipo de procesos. Yo la verdad, y creo que no me había referido públicamente a ninguno de los dos fallos, ni a la sentencia condenatoria proferida contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, ni tampoco a la decisión en el caso de Diego Cadena. Déjeme decirle que mi sensación frente al fallo en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, pues obviamente una total decepción, digamos, eh, una situación que a uno en lo personal como abogado, no solamente por ser un caso y por ser un cliente de uno, pues le duele, sino además porque creo que la sentencia, digamos, refleja situaciones que no se deberían dar en la administración de justicia en Colombia hoy en día. Y lo digo con respeto, pero cuando usted ve el fallo del caso del doctor Diego Cadena, usted va a encontrar unas circunstancias totalmente distintas. Lo primero es la forma en la cual se da el sentido del fallo y la sentencia. Usted puede ver un discurso mucho más sobrio, alejado de esas calificaciones subjetivas, con una valoración, digamos, más tranquila, más serena, independientemente de si yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la misma, donde no hay unas descalificaciones hacia los terceros que no son parte, ni donde hay, digamos, ese uso de expresiones que incluso son peyorativas y que afectan, digamos, contra la propia dignidad de las personas que son procesadas y que todavía se presumen inocentes. Y segundo, usted ve una diferencia, digamos, en la valoración probatoria mucho más eh, serena. ¿En qué sentido? El mejor sentido es ver cómo el evento de Carlos Enrique Vélez es casi que descrito, digamos, con situaciones totalmente diametralmente opuestas. O sea, es decir, este juez se encuentra, yo creo que lo que vio todo el país, y es que Carlos Enrique Vélez es un testigo absolutamente mentiroso, un testigo totalmente desacreditado, y termina, digamos, absolviendo a Diego Cadena por esas circunstancias, porque se acredita en el peor de los casos, en el caso del doctor Cadena, una duda razonable. Y sin embargo, vemos por otro lado, en el fallo contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, casi que darle una plena credibilidad a este testigo que evidentemente es mentiroso. Entonces, eso ya nos marca la pauta de el subjetivismo con el que se funda, digamos, un fallo y el otro. Eh,
y pues digamos que para no ir muy lejos, el tema de la privación de la libertad. Que es un tema, digamos, absolutamente claro y pues digamos que obviamente un juez hace ese reconocimiento y es una decisión acertada, sin ninguna duda, de haber dejado al doctor Diego Cadena en libertad. Y por el otro lado, pues está este tratamiento totalmente eh, irracional. Entonces, pues a uno como abogado eso sí lo deja muy preocupado porque aquí lo que hemos pedido es que la justicia opere de forma imparcial, sin sesgos, y pues que haya dos situaciones totalmente idénticas con decisiones pues contrarias, pues lo deja uno intrigado sobre realmente esa garantía de imparcialidad, sobre realmente si se está operando o si se está suministrando justicia sin sesgos o sin miramientos de otra naturaleza a lo estrictamente jurídico. Entonces, obviamente, pues en lo personal me genera satisfacción que al doctor Cadena se le hubiera garantizado ese derecho, como se le debe garantizar a cualquier persona, independientemente del apellido, independientemente del abogado que lo represente o independientemente de su caso o su filiación política o ese tipo de circunstancias. Entonces, queda uno consternado y queda uno, digamos, preocupado. Confirma de cierta manera como ciertas preocupaciones que se tienen sobre cuál fue la forma en la cual se dio esta providencia condenatoria, pero bueno, por lo menos con esta tutela, digamos, se está restableciendo esta situación. Obviamente la recibimos con prudencia porque todavía falta la discusión más importante y la de fondo, que es finalmente el tema de la responsabilidad. Nosotros seguimos creyendo plenamente en la inocencia del doctor Álvaro Uribe Vélez y lo que pedimos es simplemente es que esas valoraciones que va a tener que hacer la segunda instancia, pues sean, digamos, bajo esa premisa, simplemente lo estrictamente jurídico, los hechos y lo que dictamine la prueba. Felipe Amaya, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como siempre, muchas gracias por estar aquí en Focus Noticias, el canal de las audiencias, y con toda nuestra audiencia que nos está viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Saludamos a todos nuestros seguidores en el canal de Facebook, también en nuestro canal de X y en www.focusnoticias.com, donde también pueden ver esta información en directo en Focus Noticias. Muchas gracias, doctor Juan Felipe, muy amable y estamos muy pendientes de lo que siga pasando en este proceso, muy amable. No, Florencia, ustedes muy amables por estar tan pendientes. Otro capítulo más de este caso y bueno, seguiremos muy al tanto de poder estar aquí en estos espacios. Ahí está, profesor Johnny, doctor Wilson, doctor Romario, pues la impresión de primera mano, mire, casi que le informamos prácticamente, notificamos al doctor Juan Felipe, porque no había tenido tiempo, incluso se acababa, cuando lo llamé me decía que le acababa de llegar la notificación, pues lo notificamos ahí en vivo y en directo con el análisis también de nuestros abogados penalistas. ¿Necesitas un perito para tus procesos penales y civiles? En Toncel Group somos expertos en auditoría forense, peritaje contable y financiero. Apoyamos procesos de lavado de activos, testaferrato, extinción de dominio y delitos tributarios. Brindamos soluciones integrales en auditoría, tributación y procesos contables. Contáctanos. WhatsApp 323-367-5369. La vida de una persona es antes y después de un caso de derecho penal. Riveros Bazani está para escuchar, estudiar, analizar y buscar una solución. En el momento en que nos confían como firma la atención de una crisis, la vamos a mirar desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista. Y nos gusta sentir que el cliente sale feliz, que quien sale de acá se sienta tranquilo, esperanzado. Esa es la verdadera satisfacción de un servicio como el nuestro. Bienvenidos a Riveros Bazani. La Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, expertos en ciencias forense, investigación criminal, ciberseguridad, con más de 16 años al servicio de la justicia. Contáctenos hoy mismo. Soy Aníbal Navarro, médico forense. Los invito a inscribirse al diplomado Litigación Estratégica en Casos de Violencia Sexual. Será dictado por
Magistrados, fiscales y expertos en medicina forense, psiquiatría, genética, psicología y derecho penal. Se realizará del 16 de septiembre al 27 de noviembre en modalidad virtual. Precio especial para los que se inscriban antes del 16 de agosto. Inscríbete ya en el WhatsApp 318-712-8534 y en www.centroespecialistasforenses.com. Soy Juan David Cardona, experto en Derecho Penal Digital. Un perito presenta una prueba basada en inteligencia artificial. ¿Sabes qué preguntas hacer en el interrogatorio y contrainterrogatorio? ¿Sabes cómo refutarla? Soy Aldair Bueno, abogado experto en inteligencia artificial aplicada al derecho, y queremos invitarte para que te prepares en estos nuevos desafíos en nuestro seminario de Derecho, Inteligencia Artificial y Evidencia Digital. Del 19 al 27 de agosto en modalidad virtual. Acepta el reto de actualizarte. Inscríbete ya en el WhatsApp 310-461-1672 y en www.ibdc.digital. Yo antes salía a rodar sin pensar mucho en eso de los riesgos, hasta que un día me tocó frenar de golpe por un carro que ni me vio. Desde entonces yo siempre uso mi chaleco reflectivo, la luz blanca adelante y la roja atrás, y siempre reviso mi bicicleta antes de salir. Ni loco me meto entre vehículos y jamás ando con el celular en la mano. Y sí, cuando pedaleo ocupo mi carril porque es mi espacio también. Los andenes son para los peatones. Yo ya entendí eso. ¿Y tú? En cada bicicleta, una vida en movimiento. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial. Después de la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros, tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Como trabajador de la salud, ¿usted qué prefiere? A. Tener un contrato directo con el hospital o IPS, con derechos laborales y prestaciones sociales. B. Un contrato tercerizado sin vacaciones ni pago de horas extras. Escojo la A, que la reforma a la salud garantice mi cuidado y mis derechos. Colombia gana con la reforma a la salud, porque garantiza que la salud sea un derecho y no un privilegio. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Somos un equipo de abogados a su servicio. Aseguramos conocimiento, experiencia, confianza. Somos la alternativa a sus necesidades. Su caso, nuestra prioridad. Usted, su familia y su empresa encontrarán asistencia, asesoría y representación calificada. Jesús Yepes Abogados. Un equipo a su servicio dentro y fuera de Colombia. Puede contactarnos en jesusyepesabogados.com o en nuestra línea 601-712-7711 o en el WhatsApp 316-328-3382. Cuando asumo un proceso, no solo lo tomo como un reto, sino como una auténtica batalla. Acompañado de este equipo ganador, estoy dispuesto a darlo todo por tu defensa. El verdadero abogado litigante reúne los conocimientos de un sabio y, por supuesto, la firmeza del gladiador. No estás solo. Pipe Caballero y su equipo están contigo. Se litiga en el estrado y se defiende donde toque. Andrés Felipe Caballero Sierra, tu abogado litigante.